Santiago, capítulo número 1, versículo número 17. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es así. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hasta ahí, mis hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo, recurrimos a su presencia, Señor. Oro, Padre Celestial, para que, por su soberana gracia, usted pueda usar un pecador para hablar de las grandezas de su ser. Oro, Señor, para que en su amor, gracia y misericordia pueda abrir el entendimiento de los presentes, de su iglesia, Señor, para que podamos asimilar algo del carácter de Dios, del ser de Dios. Oramos, Señor, para que usted sea exaltado por medio de esta predicación, para que a través de su palabra la iglesia responda en adoración delante de su glorioso nombre. Se lo pedimos, Padre Celestial, a través de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a continuar nuestra serie sobre los atributos de Dios. Y el versículo que nosotros leímos en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo número 17, dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo quiero aquí explicar un poco este versículo para adentrarnos en el atributo que veremos en el día de hoy. Aquí Santiago nos hace referencia que es Dios el creador de la luz. El sol, la luna y las estrellas. Y es más, cuando nosotros vemos Primera de Juan, encontramos que Dios mismo se describe como luz, que no hay tiniebla ninguna en su ser. Él es luz. Y Él creó el sol, como decía anteriormente, la luna y las estrellas. El universo completo. Pero este universo está en una constante variación, está en constante cambio. Sin embargo, Dios se nos presenta aquí como un Dios que no muda, como un Dios inmutable. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la luz del día, vemos cómo el sol ilumina la tierra. La intensidad de esa luz, a medida que transcurre el día, va cambiando. El reflejo de nuestra sombra, al moverse la tierra, girar el movimiento de traslación y rotación, va girando, se va perdiendo, va cambiando. Las estaciones del año van cambiando. Eso es lo que tiene en mente Santiago. Usted ve, en el invierno oscurece más temprano. En el verano oscurece más tarde. Porque hay una variación, hay un cambio. Eso no ocurre, dice Santiago, en el ser de Dios. En Dios no hay cambio. Dios es luz. Siempre. No hay esa variación como ocurre dentro de este mundo. Tenemos los eclipses. Usted coloca un teléfono a grabar por muchas horas un video y usted va a ver cómo la luz va cambiando a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque está dentro de este mundo que cambia, en el cual hay mudanza.
Y Henry Light describe muy bien este cambio y el cambio que hay en el mundo y cómo está esa contraposición con el carácter de Dios. Henry Light, en su himno Conmigo sé, dice lo siguiente: veloz el día nuestro huyendo va, su gloria, sus ensueños pasan ya. Mudanza y muerte veo alrededor, no mudas tú, sé mío, Señor. Él describe en ese himno cómo el mundo cambia, cómo el mundo es mutable, pero también describe a un Dios que no cambia, que es inmutable. Entonces, en el día de hoy, mis hermanos, nosotros vamos a ver la inmutabilidad de Dios. Y así, a grandes rasgos, para que nosotros entendamos, los que nunca han oído esta palabra, la inmutabilidad de Dios quiere decir que Dios no cambia, que en Dios no hay un cambio. Y ahora nosotros vamos a ver un poco más sobre este atributo con la ayuda de nuestro Señor. En primer lugar, Dios es inmutable en su esencia. Dios es inmutable en su esencia. Y aquí yo voy a citar mucho el libro que nosotros usamos para el estudio sobre los atributos de Dios, de Arthur Pink, los atributos de Dios. Y él dice lo siguiente: su naturaleza y su ser son infinitos, por lo tanto no están sujetos a cambio alguno. ¿Qué quiere decir esto? Arthur Pink está diciendo que la naturaleza de Dios y el ser de Dios, aquí la esencia de Dios, debido a que son infinitos, no están sujetos a cambio alguno. Todo lo que nosotros conocemos que es mutable es algo que tiene un inicio y tiene un final. Dios es eterno, siempre ha estado. Él dice, y es la misma eternidad de Dios que nos muestra que en Él no hay variación. Él siempre ha sido quien es. Stephen Charnock dice lo siguiente: Dios es el primer ser. Su necesaria autoexistencia demuestra su inmutabilidad. Dado que Él no deriva su ser de ningún otro, no puede sino ser lo que Él es. Lo que Él es. Afirmando la misma idea, un poco más compleja, es Charnock, de Arthur Pink. Entonces Pink dice lo siguiente: nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Nunca habrá día en el que Él deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado. Lo que es hoy ha sido y siempre será. O sea, cuando nosotros estamos asumiendo la eternidad de Dios, la infinitud de Dios, ese mismo atributo afirma la inmutabilidad. Porque todo lo mutable se da dentro del espacio y tiempo. Es lo que tiene un inicio y un final. Y dentro de ese periodo va cambiando, va evolucionando. Dios es eterno. Malaquías 3:16 dice lo siguiente: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Encontramos un versículo en Malaquías 3:6 que nos muestran Dios mismo diciendo de su ser, de su persona, diciendo: yo, Jehová, no cambio. Dios no cambia, no hay evolución en Él, no hay alguna alteración en Él. No hay cambio. Hace años atrás nosotros, cuando iniciamos esta serie, hablábamos sobre la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todas las cosas. Aquí también se conecta, cada atributo va conectado con todos los demás, cada perfección se conectan las unas con las otras. Y nosotros decíamos, Dios sabe todas las cosas.
Y no hay nada que Dios no pueda saber. ¿Sabe por qué? Porque es inmutable. No hay cambio en Él. No hay algo que Él pueda aprender. Porque Él ya lo sabe. Todo. Arthur Pink dice, no puede mejorar porque es perfecto. Y al ser perfecto no puede empeorar, siendo totalmente imposible que algo externo le afecte. Es imposible que Dios mejore o empeore. Él es el mismo perpetuamente. Eso significa la inmutabilidad de Dios en su ser. Él no puede mejorar. ¿Por qué? Porque Él es el estándar de lo mejor. De ahí viene el concepto de mejor, viene de Él. Él es la máxima expresión de la perfección. No puede mejorar, tampoco puede empeorar. Es perfecto. Éxodo capítulo 3, versículo número 14 dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahí cuando Dios se revela a Moisés, se revela con este nombre, yo soy, describiendo la autoexistencia de Dios, describiendo la eternidad de Dios, que Él es y que Él siempre está presente. Pero también yo soy el que soy, nos muestra aquí su inmutabilidad. Lo que Dios fue en el pasado es hoy. Lo que fue en el pasado y lo que es hoy será en el futuro. Él es lo que es. Porque en Él no hay variación, no hay algo externo que pueda hacer que la esencia de Dios mude. No puede nada externo alterar el ser de Dios. Nada externo puede alterar químicamente. No hay nada que pueda afectar el ser de Dios. Arthur Pink dice: el correr del tiempo no le afecta en absoluto. En el rostro eterno no hay vejez. Por lo tanto, su poder nunca puede disminuir ni su gloria palidecer. Dios no envejece. Dios no envejece. ¿Por qué? Porque es inmutable. Hay una expresión que nosotros usamos comúnmente, que es darle la gloria a Dios. Yo entiendo el lenguaje y no quiero aquí cuestionar a nadie, y que no le voy a decir esto para que deje de usar aquella expresión, pero para que entendamos cuando nosotros la usemos. Porque el dar la gloria a Dios no quiere decir que nosotros estamos agregándole algo a Dios, o que Dios necesita algo de nosotros para ser más glorioso. No es así. Él es glorioso y siempre ha sido y siempre será. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios sea más glorioso de lo que Él es, y de lo que Él ha sido, y de lo que será. Cuando nosotros usamos aquella expresión, dar la gloria de Dios, la intención de aquella expresión es reconocer lo cuán glorioso Dios es. Pero no es que nosotros estamos añadiendo algo a Dios, o que Dios necesita de algo de nosotros para que Él pueda ser más glorioso. No. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. No hay variación en Él. No hay algo externo que pueda afectar su esencia. Él es, como se reveló a Moisés: yo soy el que soy. Él siempre ha sido glorioso. Y siempre será glorioso.
Entonces, no, cuando hablamos de dar la gloria de Dios, no es que nosotros estamos haciendo algo para agregar a Dios, que Dios necesite de eso para ser más glorioso, no. Cuando hablamos de dar la gloria de Dios, estamos reconociendo lo glorioso que Dios es. Estamos reconociendo lo que Él ya es en su ser. Cuando nosotros hablamos que debemos vivir para la gloria de Dios, es obedecer los mandamientos de Dios, obedecer cada principio bíblico registrado en la palabra de Dios, de tal manera que a través de nuestra manera de vivir, nosotros podamos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Se recuerda de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él está enseñando y dice que llama a su pueblo a obedecer su palabra, a hacer buenas obras? ¿Para qué? Para que las personas que están a nuestro alrededor, al ver las buenas obras, dice, puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Y ese es el propósito de nosotros, obedecer a Dios. No es que estamos añadiendo algo a Dios, no. Estamos reflejando, siendo el reflejo de lo cuán glorioso Dios es cuando obedecemos cada principio bíblico, y las personas inconversas pueden ver esas obras, y a través de ver esas obras pueden ver un destello de la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Dios es inmutable, mis hermanos, en su ser. Él es inmutable, no hay cambio, no hay variación. En segundo lugar, Dios es inmutable en sus atributos o perfecciones. Arthur Pink dice así: los atributos de Dios, antes que el universo fuese creado, son exactamente lo mismo ahora. Así permanecerán para siempre. Es necesario que sea así, ya que tales atributos son perfecciones y cualidades esenciales de su ser. Como decía anteriormente, yo ya hice una relación de un atributo, pero aquí Arthur Pink dice, todos los atributos, todas las perfecciones de Dios son inmutables. Cada atributo de Dios es inmutable, no puede ser alterado, no puede ser cambiado, no evoluciona, no mejora, no empeora tampoco. Pink continúa diciendo, como la deidad no puede dejar de ser, así tampoco pueden los atributos de Dios cambiar. El Salmo 119, versículo 89 dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. Y yo quiero que busque este otro versículo, Jeremías 31:3. Vamos a ver un poco este versículo, que describe más explícitamente un atributo de Dios. Jeremías 31:3 dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo quiero que aquí meditemos en este atributo. Ver cómo, aquí muestra, el Señor conecta aquí, dice Jeremías, escribiendo el amor de Dios, dice, con amor eterno. Conectó dos atributos, el amor y la eternidad. Y entre medio de todo ello está la inmutabilidad. Porque decir con amor eterno también refleja la inmutabilidad de Dios. Y yo quiero aquí hablar para las personas, para los convertidos, para los que son salvos. Hablar lo siguiente. Entendiendo que el proceso de santificación es algo progresivo.
Cuando una persona es salva, pasa de muerte a vida, pasa a un estado de ser santo, pero pasa a un proceso progresivo de santificación. Y ese proceso progresivo de santificación a veces son 3 pasos para adelante y 1 para atrás. A veces 2 para adelante y 3 para atrás. Pero continúa en ese proceso. Entonces, en ese proceso de santificación, nosotros fallamos. En ese proceso de santificación, a veces nosotros pecamos. Y ahí empiezan ciertas inquietudes en nuestro ser interior, ciertos cuestionamientos en nuestro ser interior. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que yo pequé de tal manera y porque yo pequé, Dios dejó de amarme? Empiezan ciertos cuestionamientos internamente. Y estoy hablando del convertido, de que es salvo, que cuando se dio cuenta que pecó, confesó su pecado y comienza a sentir tristeza en su interior, comienza a haber un arrepentimiento de tal acción. Pero todavía ahí carga con la culpa. ¿Será que Dios me ama? Hermano, si está en Cristo, escuche, si está en Cristo, si el Señor vertió aquella sangre por usted en la cruz, Él le ama. Ve la inmutabilidad de Dios. Dios no deja de amarle. Vea la inmutabilidad de Dios. Usted no puede hacer nada para que Dios le ame más, porque Dios le ama con amor eterno. ¿Qué quiere decir eso? Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, le ama. Nunca ha dejado de amarle. No hay nada que nosotros también podamos hacer para que Dios nos ame más. Ahí se cae todo el legalismo de hacer cosas para que yo hago cosas para sentir el favor de Dios, recibir el favor de Dios. No. No podemos agregar algo más al ser de Dios. El amor de Dios es inmutable, no cambia, no hay variación en Él. No podemos hacer que Dios deje de amarnos. Estoy hablando a su pueblo. Tampoco podemos hacer algo para que Dios nos ame más. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable y con amor eterno nos ha amado a su pueblo. Imagínense, yo hace un tiempo atrás en oración venía ese versículo a mi mente y comenzaba a meditar. Imagínense, antes que nosotros llegásemos a la existencia, Dios ya nos amaba. Cuando nosotros estábamos en la mente de Dios, Él ya nos amaba. Antes que nosotros llegásemos a la vida, que tuviésemos un cuerpo físico, que naciésemos, Él ya nos amaba. Y Él nos ama porque Él decidió amarnos en la eternidad pasada. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí en esa soledad de Dios, diseñaron un plan eterno para escoger a su pueblo. Debido a esas elecciones que Dios nos ama. Pero ese amor, ahí vemos, el amor de Dios es inmutable. El Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 1 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, escuche, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Salmo 100, versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La misericordia de Dios dice, para siempre. ¿Pero por qué es para siempre? Porque Dios es inmutable. Porque Dios es inmutable, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros vayamos a las Escrituras y veamos cada atributo de Dios, cada perfección de Dios,
que dé luz que es para siempre o que ha sido desde siempre, está apuntando a la inmutabilidad de Dios. A la inmutabilidad de Dios. Entonces, cada atributo de Dios es inmutable. Es inmutable, no hay variación, no hay alteración en ninguno de sus atributos. En tercer lugar, Dios es inmutable en su consejo. O cambia aquella palabra consejo como voluntad. O podemos decir decretos. O podemos decir en su propósito, que apunta hacia lo mismo. Números 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no ejecutará. Turpin dice así: su voluntad jamás cambia. La voluntad de Dios, el consejo de Dios, el propósito de Dios nunca cambia. ¿Por qué? Porque es inmutable. Inmutable. Entonces, aquí vienen las preguntas. ¿Cómo se debe entender aquellos pasajes bíblicos que aparentemente muestran que la voluntad de Dios cambia? Ejemplo, Génesis 6:6, que dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna contradicción en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios? A esta respuesta nosotros debemos responder un rotundo no. No. Luego vemos otro versículo que aparentemente puede decir aquello que es 1 Samuel 15:29, dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Pero Génesis 6 dice que Dios se arrepintió, y acá me dice que Dios no se arrepentirá. Hermanos, la explicación de estos pasajes es la siguiente: nosotros debemos entender que Dios se revela al hombre en un lenguaje humano que el hombre pueda entenderle. Ahí es lo que se conoce en un lenguaje antropomórfico, Dios tomando forma de los hombres para poder describir verdades eternas. Y Turpin dice lo siguiente: la explicación es muy sencilla. Cuando habla de sí mismo, Dios adapta a menudo su lenguaje a nuestra capacidad limitada. Entonces, cuando Dios dice que se arrepiente de haber hecho o creado al hombre, Él está utilizando un lenguaje humano para darle a conocer al hombre que no está en una correcta relación con Él. No es que la voluntad de Dios cambió, no es que el ser de Dios cambió, no es que sus atributos cambiaron, no es que su voluntad, su propósito, sus decretos hayan cambiado. Es más, Él sabía lo que el hombre haría, Él ya lo sabía. Omnisciente. Sino que cuando vemos expresiones así, que Dios cambia, que pudiese haber cambiado alguna mudanza, Dios está reflejando que la relación que el hombre tenía con Él hasta antes de pecar cambió. Hubo un cambio. Pero no hubo un cambio en el ser de Dios, en los atributos de Dios o en su voluntad. Y es más, Él sabía lo que iba a ocurrir, Él sabe todo lo que va a ocurrir. Cuando hablábamos de la omnisciencia de Dios, nosotros veíamos que Dios aún sabe las posibilidades, cosas que posiblemente hubiesen podido ocurrir. Entonces no es el ser de Dios el que cambia. Salmo 78:65 dice lo siguiente: entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente
que grita excitado del vino. Aquí vemos esos ejemplos nuevamente. ¿Esto quiere decir que Dios se duerme? No, es Dios. Cuando nosotros estudiamos el dormir es una necesidad fisiológica, una necesidad que el hombre tiene. Dios no tiene esa necesidad de dormir. Pero entonces nos está mostrando otras verdades, las Escrituras. Por ejemplo, Isaías 59:1 dice: «He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír». Dios tiene mano, hablando del Padre, que es espíritu. Dios tiene mano, Dios tiene oído. No, Dios es espíritu. Entonces, es ese mismo lenguaje, un lenguaje antropomórfico. Dios usa formas humanas para dar a conocer sus seres o verdades divinas que nosotros, sin este lenguaje humano, sería imposible que pudiésemos conocer o comprender. El apóstol Pablo, cuando él relata que fue arrebatado al tercer cielo, él dice que vio cosas inefables, indescriptibles, que no le es permitido al hombre contar. Porque él no encontró un lenguaje humano para poder describir lo que vio. Y es más, dice, no le es permitido al hombre decir, comentar sobre lo que está ahí. Entonces Dios usa un lenguaje humano para que nosotros podamos entender algo del ser de Dios. Y aún así, cuando nosotros comenzamos a estudiar aún este lenguaje humano, a nosotros muchas veces nos estalla la cabeza el poder comprender el lenguaje humano. Imagínense cuán glorioso es el ser de Dios. Arthur Pym dice: «De esta manera, cuando instituye un cambio en su trato con los hombres, Dios describe su acción como arrepentimiento». O sea, un cambio en el trato, en la relación con los hombres, pero no es en el ser. Claramente el consejo o la voluntad de Dios no cambian jamás. Y es lo que vemos en Job capítulo 23, versículo número 13, dice así: «Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si su alma deseó e hizo, nadie. Nadie puede hacer cambiar el plan de Dios». Y nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en el capítulo número 2, en el párrafo número 1, dice así, hablando del ser de Dios, dice: «que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria». Su consejo es inmutable. Es lo que han profesado nuestros hermanos a través de la historia de la iglesia. Ellos veían en las Escrituras y conocían este atributo, que Dios era inmutable. Su consejo, su voluntad, su propósito no puede ser alterado. No cambia. Es por eso que nosotros no debemos temer de lo que ocurre en este mundo. Este mundo está en constante cambio. Está mudando. Está cambiando. No debemos temer lo que puede hacer Satanás. Él no puede alterar la voluntad de Dios, los decretos de Dios. No puede. Veíamos hace una semana atrás que Dios es soberano, es Él quien gobierna. Él es nuestro soberano e inmutable Dios, quien gobierna y que tiene todo bajo control, mis hermanos. Entonces Dios es inmutable en su esencia, inmutable en sus perfecciones o atributos, y es inmutable en su voluntad, en sus propósitos, en sus decretos. Entonces, para concluir, mis hermanos, a modo de aplicación, en Dios podemos confiar plenamente, ya que Él es inmutable. Podemos confiar. Nosotros tenemos seguridad de la palabra del Señor, de lo que Dios dice en su palabra, registrada aquí en este libro. Pero estas palabras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron dichas hace mucho tiempo. Pero ¿por qué nosotros confiamos que son verdaderas?
porque Dios es veraz, ¿cierto? Él es verdadero, pero es también porque Él es inmutable. Lo que Él dijo en el pasado es hoy también la misma palabra. No cambia, no hay alteración. Mis hermanos, los hombres son mutables, somos mutables, cambiamos. Los hombres vamos a pecar. Los que hoy, mis hermanos, los que hoy son sus amigos, mañana pueden ser sus peores enemigos. Porque el hombre cambia. Está en una constante mudanza. Y nosotros debemos tener cuidado, mis hermanos, de lo siguiente. No debemos buscar en los hombres mutables lo que solamente podemos encontrar en el Dios inmutable. Yo aquí no estoy diciendo que no puede confiar en alguien, en algún hermano, en un familiar. No estoy diciendo aquello. No me estoy refiriendo a aquello. Porque la Biblia cuando habla que maldito el hombre que confía en el hombre, la idea es dejar de confiar en Dios y poner toda nuestra confianza en los hombres. Es por eso que nosotros no podemos poner nuestra confianza plenamente en alguien que no es creyente. Ni siquiera entre hermanos podemos tener confianza, sí, pero no puedo tener, como decía aquí anteriormente, no puedo depositar completamente esa confianza que debo depositar en Dios, en otra persona, aunque sea mi hermano en Cristo. Y vuelvo a recalcar, no estoy diciendo que no confiemos, porque tampoco puede vivir ahí desconfiando de todo. No, pero debemos entender que todos nosotros cambiamos. Entonces no debemos confiar en los hombres de la manera que debemos confiar en Dios, quien es inmutable. Dios nunca nos va a fallar. Los hombres, mientras vivamos, todos estamos propensos a fallar, a pecar. Dios nunca va a fallar. Dios nunca va a defraudarnos. Dios nunca va a traicionarnos. Hay aquí alguien afligido por alguna circunstancia, alguna situación. Dios dice en su palabra, si está algún afligido, que haga oración. Podemos confiar. Puede orar a Dios depositando toda su confianza que a través de la oración Dios va a ayudarle, va a obrar a favor de esa situación que le tiene afligido, que le tiene abatido, angustiado, que no le deja dormir. Dios dice, si está alguno afligido, haga oración, ore. Haga uso de aquella disciplina espiritual. Y podemos tener la confianza de que Dios va a oír nuestra oración porque Él es inmutable, Él no cambia. Él dijo que esa era la forma de lidiar con las aflicciones, a través de la oración. A través de la oración. ¿Por qué debemos confiar? Porque Dios es inmutable y Él no rechazará la oración de un corazón sincero y quebrantado. Él no la va a rechazar. Podemos confiar firmemente en cada promesa de Dios registrada en su palabra porque Él es inmutable. No cambia. Ahora interesante. Cada promesa del Señor es inmutable, no cambia. Cuando el Señor Jesús dijo que Él enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo, y Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Nosotros confiamos que el Espíritu Santo está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. No cambia. Cada promesa de las Escrituras es veraz porque Dios no cambia. Dios no va a hacer una promesa que Él jamás vaya a cumplir. Cada promesa realizada en la Escritura
es verdadera, porque Dios es inmutable. Pero no solo eso, mis hermanos, que Dios es inmutable, es las promesas de la Escritura. Dios también es inmutable en su juicio. En su juicio Él es inmutable. Dios aborrece el pecado y a quien lo practica, y su juicio será implacable debido a su inmutabilidad. Dios no cambia. La visión de Dios o la relación de Dios que tiene en contra del pecado no cambia, no va a ser alterada. A veces nosotros nos confundimos, nuestras emociones nos confunden. Piense, Dios no pasó por alto el pecado de Adán. Dios no pasó por alto el pecado de Acán cuando pescó ese lingote de oro, ¿no? Dios no pasó por alto el pecado de David, el hombre según el corazón de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz, Jesús no pecó. Él no pecó, pero los pecados de su pueblo fueron imputados en Él. Dios no pasó por alto el aplicar la justicia sobre su propio Hijo. Y a veces nosotros pecamos y pensamos que Dios va a pasar por alto nuestro pecado, sin disciplinarnos, sin recibir la consecuencia. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Ahora, la disciplina es parte del amor de Dios, el cuidado que Dios tiene a su Hijo. Porque si Dios no nos disciplinara, nos mostraría que no está interesado en nosotros. Pero la disciplina, Dios cuando disciplina, así como un padre disciplina a su hijo por causa del amor, la motivación de la disciplina es el amor de Dios. Entonces Dios es inmutable también en su juicio. Y Dios llama a todos los hombres, debido a que Él es inmutable en su juicio, a todos los hombres y todas las mujeres que están fuera de Cristo, a que se arrepientan de sus pecados y crean en el sacrificio de Cristo para reconciliarse con Él, para reconciliarse con Dios. Mis hermanos, nosotros, para los que están en Cristo, para los que están sin Cristo, para que vayan a Él. Y para los que estamos en Cristo, y si hay aquí alguno que haya pecado, tenemos un sumo sacerdote que es inmutable. Hebreos capítulo 7, yo quiero que abra ahí conmigo, Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 25, nos muestran aquello. Hebreos capítulo 7, versículos desde el 22 al 25. Dicen así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un sumo sacerdote que es inmutable, no cambia. Jesús está intercediendo por su pueblo siempre, siempre. Y tenemos también seguridad de nuestra salvación, porque ahí tenemos un sumo sacerdote que es inmutable. Confiemos en ese sumo sacerdote, mis hermanos. Confiemos en Él, confiemos en que Cristo pagó en nuestro lugar, en aquella cruz, para reconciliarnos con Dios. En este mundo vamos a sufrir persecuciones, decepciones, aflicciones, dolor, pecados, pero confiemos en Cristo. Creamos en Él, creámosle a Él, a ese Dios inmutable. Mis hermanos, yo aquí termino con una pequeña ilustración. Yo también lo hago con mi hijo lo siguiente. A veces los padres
jugando con sus hijos. El hijo se sube a la cama, se sube en un lugar más alto y uno le dice que venga, que se lance. Ese hijo se lanza. Ese hijo se lanza. Yo lo hago con mi hijo y le pido, o a veces él me pide, y él se lanza a mí. Él se ríe mientras se lanza. Imagínense, él se está lanzando y si no hay nadie esperándolo, se puede pegar. Incluso puede darse un golpe que sea aún mayor, grave, que le puede causar hasta la muerte. Pero él se tira, se arriesga a lanzarse a los brazos de su padre. ¿Por qué? Porque confía en él. De esta misma manera, imagínense, un niño confía en su padre de esa manera. Ese padre es mutable. ¿Cuánto más nosotros deberíamos confiar en nuestro Padre Celestial que es inmutable? Láncese así como ese niño a los brazos de Cristo. Láncese así como ese niño a los brazos de ese Salvador, de ese Redentor, de ese Consolador, de ese Dios inmutable, ese Dios que le ama, que le ha amado, le está amando y seguirá amándole por toda una eternidad independiente de lo que usted haga. Si usted ha pecado, vuélvase a Él, reconcíliese con Él. Él está ahí extendiendo su mano amorosa y diciendo, ven a mí, cree en mí, confía en mí, solamente en mí. Ese Dios, mis hermanos, ese Dios, y yo sé que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de aquello. Ese Dios, ¿cuántas veces ese Dios inmutable nos ha sostenido en sus manos? ¿Cuántas veces ese Dios inmutable nos ha consolado? ¿Cuántas veces ese Dios inmutable ha oído nuestras oraciones, ha respondido a nuestras oraciones? Porque Él es fiel, Él no cambia. También, mis hermanos, vamos a orar a ese Dios inmutable.